Y continuamos con más de esta programación que ofrecemos a ustedes desde nuestro canal YouTube Iberoamérica 3.0. Una jornada muy nutrida porque por primera vez en la historia es interconectada entre ciudades de América Latina, Medellín, Santo Domingo y Caracas. En este momento, desde el Paraninfo de la Universidad Metropolitana de Caracas, junto a Unai Amenábar, nos acompaña Marcus Tobía. Él es uno de los integrantes fundadores del proyecto Cumbre. Un proyecto, Marcus, que quizás nos los vas a detallar ahora, ha sido todo el proceso al contrario de lo que es el proceso de generar una marca país. Bueno, sí, claro, pues las experiencias dicen que generalmente las marcas se generan para desarrollar un proyecto, ¿no? Es que tenga una finalidad, tenga un objetivo. En el caso de nosotros creo que nunca nos reunimos para generar un nombre o un equipo como tal y a raíz de ese punto desarrollar un camino en el caso de nosotros de montaña. Aquí ocurrió al contrario, creo. Nosotros nos reunimos o fuimos cada quien haciendo montaña por nuestros lados. Luego cuando decidimos abordar proyectos más complejos, más ambiciosos, nos vimos en la necesidad de formar equipo, sobre todo equipo humano, y a lo largo de nuestra trayectoria de 20, 25, 30 años, hoy nos reconocen en Venezuela como eventualmente una marca, ¿no? Podría ser así. Ahora, en el caso de ustedes, de Proyecto Cumbre, ¿esa fue su motivación inicial o son compañeros de colegio, compañeros de universidad que de pronto descubren que tienen una afición común y comienzan a caminar ese recorrido? O sea, digamos, ¿hasta qué punto es fortuito el que lleguen a hacer esas cumbres, a plantearse esas cumbres y que luego traen otras muchas consecuencias aguas abajo? Sí, yo creo que cada uno de nosotros empezó la actividad del montañismo como tal de manera individual. A lo mejor algunos 3 o 4 sí pertenecían a un grupo en su colegio porque existía. En mi caso no tenía, digamos, acceso a ningún grupo, pero digamos lo que después nos fue uniendo fue en aquel entonces el deporte o el montañismo, las expediciones no era muy tradicional, no era muy común y eran muy pocos los que hacíamos montañismo, digamos, a un nivel ya que salíamos para afuera, escalábamos montañas de gran altura, rutas complejas. Entonces cuando surge la posibilidad de ir por primera vez al Himalaya, entonces fue cuando, digamos, conjuntamente con una fundación que se llama Fundación Sagarmatha, o se llamaba en aquel entonces, unimos esfuerzos entre un grupo de científicos con un grupo de deportistas, emprendimos una expedición al Himalaya y a partir de ese momento creo yo que se congenió el mayor número de lo que integramos ahora el proyecto Cumbre y a partir de ese punto, que podría ser a partir del año 91, realmente es donde nace el proyecto Cumbre como agrupación, pero por la necesidad de unir esfuerzos para abordar proyectos cada vez más ambiciosos. Claro, que de alguna manera termina siendo también como la experiencia de muchas de estas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que motivaciones individuales, bien por un problema, por una oportunidad, por alguna motivación muy particular, se va uniendo y se va creando como esa red que termina convirtiéndose en una iniciativa de impulso, ¿no? Y un proyecto, una iniciativa además que ha servido de paraguas para experiencias como la que nos contabas antes de comenzar la entrevista, de estos niños en Nepal o en Groenlandia que han hecho por primera vez cumbre, escalando, en este caso, el Everest, el Himalaya. Escalaron una montaña en la cordillera del Himalaya. Escalando una montaña en la cordillera del Himalaya. Y bueno, hago doy toda esta perorata sobre tu experiencia previa a la entrevista para llegar a un punto. ¿Cómo te sientes? ¿Y qué significa para ti, la cosecha de que un niño en el marco del proyecto Cumbre haga cumbre en una cordillera del Himalaya? ¿Cuál consideras tú que es el impacto que tiene esto para el ser humano, para una sociedad como la sociedad nepalesa, pero también para la venezolana? Porque estás tú, un venezolano, de por medio. Sí, mira, yo creo que definitivamente la montaña y los ambientes naturales transforman a la gente y mucho más un niño que es arcilla y que se está modelando. Y si, digamos, le das la oportunidad a un niño en esa fase de crecimiento y sobre todo de entender de que es una persona que tiene la capacidad de hacer muchas cosas pero no lo sabe hasta que lo descubre, eso es maravilloso, ¿no? Y por eso vengo trabajando hace muchos años, más de 20 años con niños. Y pienso que luego de cualquier persona lograr en su vida tener algún éxito o lograr algo importante,
creo que es necesario que eso trascienda. Y yo por lo menos siempre he tenido la necesidad de devolverle a la sociedad lo que la sociedad me ha dado. Y por un lado hacerlo con algo que es mi ambiente, ¿no? Que es lo que mejor sé hacer, ahí es donde vuelco esa retribución a la sociedad. Los niños, por supuesto, la experiencia con niños en la cumbre ha sido maravillosa porque son niños comunes y corrientes que son capaces de hacer algo extraordinario si lo canalizas bien y sobre todo si le das las herramientas para él tomar decisiones y decir, no es un tema de subir una montaña con un grupo de niños, digamos, jalados, sino que ellos tengan un aprendizaje durante 1 año o 2 años y que después puedan como grupo tomar decisiones. El caso, por ejemplo, del intercambio que hubo entre niños de Groenlandia y niños venezolanos, entre ellos 2 niños de Camarata, de la población indígena de Camarata, eran 15 niños y se hablaban 5 idiomas, para ponerse de acuerdo. Se hablaba camaracoto, se hablaba castellano, se hablaba inglés, se hablaba danés y se hablaba groenlandés. Y entonces, bueno, la esencia de lo que nosotros queremos mostrar es que una de ellas es que si 15 niños se ponen de acuerdo para lograr algo, como una sociedad que habla el mismo idioma, que tiene la misma idiosincrasia, la misma cultura, la misma forma de vivir, no nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Sí. Más allá de otros elementos maravillosos que estos niños, digamos, con su experiencia le van a decir a la sociedad. ¿Qué seguimiento les has visto a estos niños? Me dice que comenzaste hace 20 años con eso, ya los que fueron niños hace 20 años, pues ya hoy son hombres y seguramente hasta tengan sus propios hijos. ¿Qué seguimiento les has podido hacer? Digamos, si uno ve en el tiempo cómo han evolucionado esos niños y si se mantiene pues ese espíritu o esa enseñanza que le dejaron ustedes en este primer contacto. Claro, yo tengo un refugio de montaña en los Andes y una escuela de montaña y recibo niños que llevé en aquel entonces Entonces es muy, muy bonito porque, bueno, ves el legado, ves que le marcó la vida a esa persona y ahora quiere que su hijo también viva algo similar. Y bueno, los comentarios siempre son maravillosos. De hecho, en el año 95 llevé un grupo de niños a Ecuador y ese grupo todavía se mantiene conectado. Es decir, siguen manteniendo contacto, se llaman, se escriben, se reúnen. ¿Han vuelto a escalar después de eso en grupo? Bueno, sí, algunos se mantienen haciendo montaña y por supuesto ahí, claro, mi intención realmente no es que se transformen en excelentes escaladores y que vayan al Everest. Si lo hacen, maravilloso. Yo creo que la esencia de todo esto es que ellos descubran que una pasión se puede llevar adelante con convicción, sea cual sea el ámbito, ¿no? Si tu pasión es la música, la montaña te va a decir a ti, sigue la música, ¿no? Claro. O sea, haz lo que tú realmente deseas hacer de la mejor manera, ¿no? La montaña es como una referencia y un aportador de herramientas para que todo eso ocurra. Además es una actividad deportiva que te obliga a conocerte mucho a ti mismo, ¿no? Sí. Aunque vayas en grupo, es una actividad como de mucha reflexión, de muchas horas, tú solo con tu pensamiento y eso en definitiva también apoya, ¿no? Así es. Tal y como lo planteas, pudiera entonces suponer que para aquellos que no tenemos la posibilidad de escalar el Everest, el Himalaya, o que simplemente hemos llegado a los nevados aquí mismito, en Mérida también, pudiéramos extrapolar la experiencia de la montaña con una experiencia simplemente urbana y tener la misma reflexión que tú planteas, has vivido tú a partir de la montaña y has recogido como experiencia en quienes han tenido la posibilidad de tenerla en la montaña. Por supuesto, mira, yo siempre trato de decirle a los niños, a los jóvenes y a la gente que va a la montaña que la esencia está en el respeto y en la tolerancia. La montaña es un ambiente agreste, puede ser un ambiente duro, puede ser un ambiente particularmente fuerte, digamos por todo el tema de la altitud, los peligros que están ahí intrínsecos, la climatología. Y la montaña, al tú someterte a la montaña, te va a dar una coraza. O sea, tú tienes que entender de que tú tienes que ser resistente, tienes que saber que las condiciones climáticas las vas a tener adversas y tienes que tener una coraza para poder enfrentar esas dificultades. Y cuando esa experiencia la extrapolas a la vida cotidiana en una ciudad, en una zona urbana, creo que vas a tener una coraza y sobre todo una paz interna muy importante, el de poder tener y ver las adversidades con más serenidad y ser más pausado, analizarlo mejor y seguro
bajo ese estado de paz y tranquilidad que puedes conseguir, seguro vas a conseguir las soluciones más fáciles y más eficientes para poder resolver una situación en un ambiente urbano. Sí, que siempre hay la posibilidad de alcanzar una cumbre y de tener cada quien su propio Everest, ¿no? Por de tener supuesto. allí cada quien, dependiendo de la meta que te plantees. Luego de haber visto todas estas experiencias, no sé, ¿cómo te sientes como venezolano, como montañista, luego de haber visto todas estas iniciativas que hemos estado planteando en este encuentro? ¿Te hace sentir optimista, te hace sentir bien o te hace sentir, bueno, estamos apenas en los primeros pasos no sé, del campo base y todavía nos quedan 8.000 kilómetros que subir? Yo te puedo decir lo siguiente, yo cada vez que comparto con venezolanos, le digo que la tormenta pasa, o sea, no hay una tormenta eterna, ¿no? Nosotros recientemente estuvimos 9 días metidos en una tormenta en una carpa, 9 días, y la gente a lo mejor se siente ahorita en una tormenta, pero tiene que entender o tiene que saber. 9 días en una carpa, que a lo mejor era una carpa individual, era una carpa Chiquita, así compartida, como donde estamos Por grande que sea, 9 días es muy Son pequeño. 9 días. ¿Qué puedes resolver el mundo en 9 días? ¿Cómo fue tu Puede hacer experiencia en esos 9 días? ¿Qué pensaste en esos 9 días? Que la tormenta pasa y que tienes que tener la fortaleza física, mental y de grupo para decir, bueno, la tormenta pasará y seguiremos. Claro, nosotros hubiésemos podido tener, como suelen hacer muchas expediciones, esto es una montaña que fue en Canadá, en Logan, donde no va casi nadie porque es muy difícil y muy, digamos, muy azotada por la climatología adversa. Mucha gente que esté allí, a lo que pasa la tormenta, agarra un teléfono satelital y mira, vénganos a buscar en helicóptero o lo que sea, pero de aquí nos vamos. Hay que estar conscientes de que la tormenta, antes de llegar a la tormenta, que la tormenta puede existir, que puede azotarte, y cuando estés en la tormenta, entender de que la tormenta va a pasar y tienes que estar muy convencido, con mucha fuerza para decir, ok, pasó la tormenta, seguimos. Eso es lo que hay que hacer. Y en este momento, con más razón. Claro que sí. Muchísimas gracias, Marcos. Marcos Tobías, de Proyecto Cumbre. Gracias por habernos dado estos minutos y haber compartido su experiencia como un hombre y como un grupo que lograron crear una marca que ahora la están llevando adelante y que es una muestra maravillosa de lo que significa luchar contra las adversidades, vencerlas y seguir adelante, a sabiendas de que van a existir otras, pero que también se van a poder superar. Vamos nosotros a seguir viendo parte de lo que son estas exposiciones y estas mesas de trabajo en este 13º encuentro de la Sociedad Civil Iberoamérica 3.0 desde la Universidad Metropolitana de Caracas, en conexión también con la República Dominicana en Santo Domingo y con Colombia en la ciudad de Medellín.